Muy bien. Estamos entonces en ese día, creo que es 6 de abril, ¿no? Sí, 6 de abril. Muy bien. Estamos en Mercedes, la Iglesia Bíblica Bautista de Mercedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3. ¿No? Hechos. Mateo, primero está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios. Después Hechos de los Apóstoles. Que algunos dicen sería lindo ponerle Hechos de... Perdón. Hechos capítulo 3. Capítulo 3. Muy bien. Vamos ubicando todas las Biblias. Gracias por la presencia, hermanos, de todos ustedes. Estamos muy contentos. Sin ustedes nosotros no haríamos nada. Gracias a Dios por la obra que Dios hace en ustedes, ¿no es cierto? Somos una familia. Está la familia carnal, que es la familia de nuestra casa, ¿no? Pero después está la familia espiritual. Y la familia espiritual somos los cristianos. Y ustedes saben que el lazo es más fuerte cuando estamos en Cristo, el lazo es más fuerte con la familia espiritual que la familia carnal, ¿no? Gracias a Dios porque yo tengo hermanos también que tenemos doble lazo. Doble lazo. Yo tengo a mi hermana, por ejemplo, ella es cristiana y es hermana en la carne, o sea, familiarmente, y es hermana en Cristo. Somos doble lazo tenemos, ¿no? Y así tenemos algunos familiares que tenemos doble lazo. Pero tenemos la familia cristiana y la familia humana, ¿no es cierto? Hay que orar para que todos los familiares sean doble, o sea, sean familiares y sean hermanos en Cristo también. Ahí es mucho mejor. Bueno, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Bueno, ellos tenían su horario, ellos tenían su oración, y acá la primera enseñanza sería que Israel ya estaba acostumbrado a orar. Nosotros también, ya los judíos oraban. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento de oraciones. Está la oración de Salomón, está la oración de otros. Están los salmos, que son como oraciones también, son oraciones de alabanzas. Y el Señor siempre gustó de oración. Y el Señor Jesús mismo salía todos los días, o por lo menos la Biblia dice, se levantaba temprano y iba a orar, ¿no es cierto?, aparte, a un lugar aparte. El Señor Jesucristo oraba. Y ellos tenían su reunión de oración, y dice que en la puerta del templo estaba un hombre que era traído cojo, no podía caminar de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, dice el versículo 2, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Bueno, en una de las entradas del templo estaba este hombre, era paralítico, y ahí estoy en el 2, en el versículo 2, y pedía limosna. Y esa palabra me hace acordar a mí de Lázaro, de Lucas 16, ¿se acuerda? Que estaba a los pies de la mesa de su amo. ¿Se acuerdan? Y todo era, él pedía limosna, y todo lo que caía del rico de la mesa, él podía comer, ¿no es cierto? Como un perrito, ¿no? Yo el otro día estuve hace un tiempito, ¿no? Unos días atrás, ¿no? Estuve ahí en la terminal de
de Paso lo Libre, esperando el ómnibus que viene acá a Mercedes, ¿no? Y ahí hay una señora que hace milanesa. Bueno, perdónale. Ya viene, empieza a salir la saliva, ya cuando me acuerdo. María me dijo, esa señora, la mejor milanesa que hace es esa señora. Pero, ¿cómo hace milanesa? Podríamos, sin exagerar, ¿no? Muy rica milanesa, ¿no? Y bueno, entonces me pongo a comer, yo generalmente me pongo a comer una milanesita, ¿no? Ahora está 50 pesos, no está tan caro, ¿no? Bueno, está ahí, pero de vez en cuando nos damos una largadita, ¿no? Para comer un poquito, ¿no? En la terminal, perdón. En la terminal de Paso lo Libre, sí, ahí está el puestito, siempre estuvo hace años, está la señora. ¿Y cómo hace, no? Y ya me conoce ya, y una vez no le compré, ya medio se quejó ya. Y entonces me senté en un lugar y unos cuantos perritos ya estaban ahí mirándome a ella. Eso pasa acá en nuestras terminales, ¿no? Yo no sé si en qué países, yo nunca vi eso allá cuando estuve por Estados Unidos, pero ni pensar. Usted sabe que más todavía le digo, todo el viaje que yo tuve en esos días que fui por allá, nunca vi un perro. No vi, porque creo que ellos le tienen protegido, cuidado, no andan por la casa, por la calle para morderle a la gente, no andan, lo tienen bien cuidadito. Pero esto porque le sueltan todo, pobrecito. Sí, yo no sé cómo hacen con ellos, ¿no? Pero yo no vi ningún perro, no vi. En todo el viaje que yo hice, andando por todos los viajes que hice en auto, tuvimos kilómetros y kilómetros, nunca vi un perro. Pero acá, no ver un perro, un milagro, ¿no? Anda atrás de mi barrio nomás. Pero la perrería te sale, pero impresionante. Yo a las 3 de la mañana a veces tenemos que salir para viajar, ¿no es cierto? Y vamos a la esquina en nuestra casa. Sí, Padre María Santa, era que estamos por viajar para que no nos roben la casa. Pero cuando llegamos a la esquina, ¡guau! Todos los perros del barrio más o menos están ahí. Pero todos se despiertan, uno empieza a largar tiros, a cuchillar unos tiros ya por ahí ya. Están alerta porque todos los perros ya se ponen así es, ¿no? Bueno, no le van a sorprender a ustedes eso, no le va a sorprender, ¿no? Pero este hombre era parecido a ese perrito, que estaba ahí, ese hombre. Hay que distinguir que este no era un perrito, era un ser humano. Y este hombre acá tenía una condición. Yo quiero que ustedes capten la condición de este hombre. Lo llevaban al templo para pedir limosna. Bueno, ustedes saben que eso nos hace acordar de nosotros, los seres humanos. Mire, yo les voy a mostrar para que ustedes se den cuenta. Este caso me hace acordar de nosotros. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3:14 estoy. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mira lo que le dice la iglesia, ¿eh? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Miren lo que dice el versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es uno de los versículos más pesados de la Biblia, ¿no? El Señor Jesucristo le dice a la iglesia, porque yo prefiero o que sea frío o que sea caliente. Lo tibio es lo que no le gusta al Señor, te vomitaré, dice. Bueno, es así, ¿no? Sí. ¿Qué hora sería la hora novena? ¿Las 3? Bueno, tendríamos que sacar ellos comenzaban aproximadamente cuando salía el sol. Era puede ser 3, 4 de la tarde, póngale por ahí. Yo tendría, porque ellos comenzaban
la hora de ellos comenzaba cuando salía el sol. Entonces, ha de ser por ahí media la tarde, empezando la tardecita, por ahí puede ser que sea, ¿no? Linda pregunta, después vamos a sacar bien eso, ¿no? Pero yo más o menos esa idea tengo, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces, este paralítico nos hace acordar la condición espiritual de los seres humanos. Ustedes saben que en el caso de Lucas 16, el paralítico murió, dice, y fue al seno de Abraham. Aquí está el mendigo murió y se fue al seno de Abraham. Y el rico murió y se fue al Hades, y en el fuego estaba en tormento, dice. Eso de ser mendigo está representando al cristiano. Y usted me puede decir, ¿cómo, Aníbal? Nosotros no somos mendigos. Nosotros no somos ningunos mendigos. Pero ¿qué dice 1 Corintios capítulo 1? A los necios de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los vil, a los menospreciados, a los menos, a los más flacos, a los más débiles, a los peores. No le quiero halagar mucho a ustedes hoy, ¿no? Porque yo también estoy en eso, ¿no? Pero no se refiere en el sentido en el que la cantidad de dinero que tenga, no se refiere a eso. Se refiere a aquella persona que ya le voy a aclarar después, que es manso y humilde en su corazón. En su corazón está diciendo, Señor, estoy esperando tu bendición, Señor. Cualquier migaja de tu bendición que venga de arriba, yo quiero aceptarlo, Señor. Bendíceme, dame esta cosa. Todo el día estamos como mendigos pidiendo al Padre. Todo lo que cae de allá arriba yo agarro. Todo lo que cae del cielo yo agarro. Y que hay que entender que también nosotros no tenemos ninguna justicia propia. Justicia personal. Nosotros, ¿qué tuvimos que reconocer para ser salvos? Que no podemos ser salvos por nosotros mismos. Ahí empieza ahí empieza el paso para convertirte. ¿Cuándo empieza el paso para convertirte? Cuando te das cuenta que no te vos por tu fuerza nunca vas a ser salvo. Ustedes saben, el que está nadando y los guardavidas, yo estaba hablando con uno de ellos allá en la vez pasada, que trabaja justamente allá en la playa, en la parte de Uruguay. Él es, ¿cómo se dice eso? La profesión de él es salvar vidas. Él estaba contando, ¿no? Cosas. ¿Saben qué? Ellos esperan que pierdan un poquito la fuerza, lo que se están ahogando, y cuando ellos se dan cuenta que esta persona ya dijo, yo solo no puedo, no me voy a poder salvar de esta. Y ya empiezan a perder, ahí se largan ellos. Allí se largan ellos. Porque si no, si cuando están con toda su fuerza y pataleando, hasta le puede hundir al otro. Le noquea o le golpea o le hace algo al otro. Porque tiene una desesperación. Y el Señor quiere mostrarnos a nosotros que nosotros espiritualmente somos pecadores. Ustedes me van a decir, no, Aníbal, ya son más demasiado para decir que nosotros somos mendigos. ¿Saben qué? En el Antiguo Testamento la lepra es tipo del pecador, la lepra, el leproso. Isaías capítulo 1 habla de eso. Nosotros somos pecadores, somos leprosos, nosotros no tenemos ninguna justicia. Por eso, ¿quién nos dio su justicia? Jesús nos dio su justicia, nos vistió de ropas blancas, porque nosotros teníamos todas ropas inmundas, y Él nos dio su justicia a nosotros. Nosotros estábamos mendigos, leprosos, así no estábamos. Y bueno, entonces en este caso la iglesia de la Odisea, y miren lo que dice acá en el Apocalipsis 3:18, en el 17, Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices,
yo soy rico. Miren lo que dice lo incrédulo, ¿no? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Claro, vos le vas a decir al perdido, le vas a decir, vos necesitas ser salvo. No, yo creo que soy buena persona, yo crié bien a mi hijo, yo crié bien a mi, yo le cuido bien, yo creo que no le maté a nadie, yo creo que pago los impuestos. Una vez nos encontramos con Roberto, nos encontramos en una señora allá en Resistencia cuando salíamos a repartir folletos y la señora decía, yo soy justa, nunca pequé. Pero lo que ella quería decir cuando decía que nunca pecó es que nunca traicionó a su marido, eso es lo que quería decir. Y nosotros le queríamos explicar a ella que ella era pecadora y no había forma de explicarle, no había forma. Ella creía que era justa. Y eso le estorba, porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Yo he venido a buscar a los enfermos, a sanar a los enfermos. A los que están sanos, porque se creen que están sanos. Para salvarte tenés que creerte que sos pecador, que sos inmundo, que sos paralítico, que sos, como se dice, leproso, que sos todo lo bajo. Y que vos por sí mismo nunca te vas a salvar. Tenés que creer y después arrepentirte de eso, arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo te salva. Y este paralítico se salvó porque creyó en el Señor Jesucristo. No, estoy hablando de salud, estoy hablando de salvación, que es lo más importante, ¿no? Lo más importante de esta vida, porque después viene la eternidad, viene una eternidad. Estos son 70, 80 años nomás, como dice allá, creo que en el Salmo 90, son pocos años nomás. Pero después que se viene toda la eternidad. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo pasamos acá o dónde vamos a pasar? Lo más importante es dónde vamos a pasar. Y bueno, nosotros por eso tenemos que ser humildes y entender que nosotros necesitamos de Dios. Porque dice en el 17, Apocalipsis 3, 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es el cáncer más grande que hay en el incrédulo, ¿no? No tengo necesidad de que alguien me salve. Yo tengo todo. Yo puedo. Yo soy bueno. Yo hago todas las cosas bien. Yo me porto bien. Yo. De ninguna cosa tengo necesidad. Pero mire lo que dice acá. De ninguna cosa tengo necesidad y no sabe que tú eres un desventurado. Mire lo que le dice Cristo acá, Apocalipsis 3:17. Y no sabes. Ese es el problema de los incrédulos. No saber que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como dicen acá los correntinos, ¿no? Dicen los correntinos. Los uruguayos dicen, opa, dicen los uruguayos, opa, cuando viene algo medio fuerte, opa. ¿Saben qué? Tú dices que eres rico. Pero tú no puedes distinguir, le dice acá. Tú no puedes ver, tú estás cegado. Tú dices no tengo necesidad de nada. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Qué le dice acá? Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable. No soy yo el que dice eso, ¿eh? ¿Quién es el que dijo eso? El Señor Jesús dijo, tú eres un miserable, pobre. Pasan por ahí en camioneta 4x4 silbando, ¿no? Una camionetaza ahí, ¿no? Mejor andar en un Renault 6, es un Renault 4 eso, y ser salvo. Porque ¿de qué te sirve tener toda la riqueza del mundo? Dijo el Señor Jesucristo.
Si un día viene y pide tu alma, ¿de qué sirve? Entonces, por más que tengamos una camioneta 4x4 que no es pecado tener, yo le aclaro. Una vez a mí me tocó tener un autito nuevo, me tocó, pero gracias a Dios de regalo, pues yo siempre no quiero darme a mí crédito, no me gusta, no sé, ya está contra. No es que quiero gloriarme, ¿no? Pero yo no quiero decir nada de grande. Y yo eso ya le pedí a Dios cuando me largué de misionero. Le pedí a Dios, Dios, por más que tú me des 1, 2, 3, 4, 5 iglesias, yo quiero ser siempre el mismo. No quiero. Y Pablo también era así en Filipenses capítulo 3. Aún hoy estimo todas las cosas como pérdida por amor de Cristo Jesús, por lo cual todo lo tengo por basura. Cuando todos le tenían que sacar el sombrero, porque ella fundó muchas iglesias en ese momento, ella fundó una cantidad de iglesias, todos le tenían que sacar el sombrero, ya había sido apedreado, ya le habían sido dejado por muerto, se levantó y se fue a la siguiente ciudad a evangelizar, le corrían de esa ciudad, se iba a la otra ciudad a evangelizar, le corrían, se iba a la otra ciudad, después volvía por toda la iglesia todos los lugares donde le perseguía, él volvía otra vez, con peligro de su vida, volvía otra vez, ¿sí? Siempre estaba el Señor con él. Y voy a hacer, muy bien, está filoso, dale. Qué filoso, dale. Vamos a decir una cosa, una pregunta. A ver, ¿quién sabe esa pregunta? De vez en cuando hay que despertar a la gente con una preguntita. Nosotros no competimos, no nos gusta la competencia, pero sí para distraernos un poco y para despertarnos y para pasar un buen tiempo entre nosotros, ¿no? ¿De qué ciudad le bajaron? Por el muro le bajaron a Pablo en una canasta. ¿De qué ciudad le bajaron al apóstol Pablo? Más o menos el nombre de una fruta. Ah, sí. Empieza con D. Ah, muy bien, Damasco. Porque le están esperando ahí, están todos escondidos en la puerta, están esperando. ¿Quién? Los judíos le están esperando, ¿para qué? Para decirle, oh, Pablito, qué buenito que sos. No, le están esperando para matarle. Y le tuvieron que bajar por el muro, porque la ciudad está rodeada por muros, le tuvieron que bajar por los muros. Pero, hermano, eso es cristiano. Eso es ser cristiano, hermano. Nosotros, mire, hermano, nosotros estamos acá para estos pocos años, estamos para servir al Señor. Y nosotros siempre tenemos que saber que sin Cristo nosotros somos miserables. Lo único que nos hace grande a nosotros es tener a Cristo. Sin Cristo no tengo nada. ¿Escucharon una vez ese corito? Sin Cristo no tengo nada. Es claro. Hermano, sin Cristo somos unos miserables, pobres, ciegos, desnudos, de todos somos. Hermano, no vayan a decirle a los incrédulos eso, que se van a enojar con ustedes. Eso decimos acá nomás entre nosotros, para andar a decirle miserable al vecino, ¿sabes cómo se te va a levantar? No le diga, tenés que decirle al vecino cómo recibir a Cristo. Porque Cristo, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Murió en la cruz para sacarnos del pozo cenagoso y de ese pozo de desesperación, de ese lobo cenagoso, para limpiarnos y llevarnos al cielo. ¿Por medio de qué? De su muerte en la cruz. Sin Él nosotros somos unos miserables. Pero yo canto en el coro. Ah, no, yo canto en el coro de la iglesia. Yo soy de la iglesia First Baptist Church de allá de Atlanta, de los Estados Unidos. Yo soy de ahí. No gloriamos. Hermano, nosotros no somos nada, por más que seamos del país más rico del mundo. No somos nada.
hasta que el Señor viene y paga con su sangre nuestra deuda. Nosotros somos como este paralítico pidiendo limón. Así somos nosotros. Y yo le digo, hermano, siempre dije eso. Yo soy un mendigo espiritual. Sí. Sin Cristo yo no tengo nada. Pero, qué bien, está muy bien. Gracias, Ale, por tu contribución. Vamos a ir leyendo ahora, vamos otra vez a Hechos, capítulo 3. Y cada uno de nosotros tenemos que decir eso. Sin Cristo, yo soy miserable. No vayan a decirle a la gente, díganse a ustedes mismos. Sin Cristo, yo soy un mendigo, no soy nada. Sin Cristo, yo no tengo ninguna justicia. No tengo nada. Soy un desnudo, un miserable, como dice a la iglesia de la Odisea, que representa... ¿A quién representa esta iglesia de la Odisea de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante? Que es la séptima iglesia. La séptima iglesia, ¿a qué iglesia está representando? Según los estudiosos, está representando a la iglesia de los últimos tiempos. Creemos que estamos ahora en los últimos tiempos. En la iglesia, en esa iglesia que todo va a ser pompa, 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 y todos creen que son grandes, pero sin Cristo. Todos creen que son grandes, pero sin Cristo. Porque soy abogado, porque soy ingeniero, porque tengo la mejor voz del mundo, porque vivo en París, porque vivo en España, porque vivo en Argentina. Bueno, en Argentina. Porque soy judío. Porque soy judío, es claro. Pensá, hermano, no tenemos nada. Nada tenemos. Tenemos que desplumarnos, sacarnos, no tenemos ni pluma siquiera. Bueno, ya vamos para la segunda parte. Esta iglesia de la Odisea está representando a la última iglesia antes del arrebatamiento. Está representando, según los grandes estudiosos. Vamos a 3.3. Hechos capítulo 3, versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Estaba en la entrada del templo y cuando iba a entrar al templo, ¿quién estaban entrando por el templo? Pedro y Juan y Pedro. Estaban entrando al templo. Entonces este mendigo que le pusieron en la entrada ahí, le pidió limosna, ¿sí? Le pidió a Pedro y Juan. Pero ¿saben qué? Pedro no pasó de largo. Pedro y Juan, los dos se quedaron. Pedro con Juan, dice el 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Ahí se quedaron, Pedro y Juan se quedaron. ¿Ustedes no vieron por internet que fue invitado un gran pastor en una iglesia y eso sucedió? Y salió por Facebook, por todos lados recorrió. Un gran predicador fue invitado a predicar en una iglesia. ¿Y sabe lo que él hizo? Él se vistió de un linchera. Terrible era, ¿no? Él se vistió de un linchera. Y se sentó en la entrada del templo. Y todos pasaban de largo, le menospreciaron. Creo que uno le habrá dado una monedita, algo así. No le dieron nada, ¿no? Y más adelante, el que estaba presidiendo dice, bueno, hoy predica el gran pastor de First Baptist Church, de la iglesia de tal, este pastor predica, y pasa el mendigo, se levanta y pasa el mendigo y se pone ahí, y todos quedaron así con la boca. ¿Escucharon eso, no? Pasó eso, sacaron fotos y sacaron fotos, y le quise dar una enseñanza a ustedes, le dijo. Le quise dar una enseñanza objetiva, dice. Que ustedes miren alrededor de ustedes.
y tengan compasión de la gente. La gente que no tienen que comer, no tienen que vestir, tengan compasión y háblenle de Cristo. Háblenle de Cristo a eso. Y hoy yo solo recibí 10 centavos acá, recibí un poquito, ¿qué está pasando con la iglesia? Le digo, y ahí le dio la gran enseñanza, le dio a la iglesia, ¿no? Y bueno, cada cosa que hacen por ahí los pastores, ¿no? Cada cosa que hacen esas son enseñanzas llamadas objetivas. Hay muchas clases de enseñanza que los pastores pueden dar, a veces traen y hacen alguna, ¿cómo se dice? Algún elemento trae para mostrar alguna enseñanza, ¿no? Bueno, eso son enseñanzas objetivas. No le voy a explicar lo que es ahora, vamos a seguir adelante. ¿Sí? No sé, ¿alguien está poseando o no? Bueno, sigo adelante. Entonces Juan y Pedro se detuvieron. No siguieron adelante. Bueno, tengan cuidado nomás porque a veces cuando le piden la plata lo que están queriendo es que saque la billetera. ¿Para qué, Ale? Para robar. Están esperando que saque la billetera para salir a correr con tu billetera. Así que hay que tener sabiduría, tener que conocer también a veces a quién le va a ayudar. No. Sí, a veces es peligroso. A veces hoy en día está bravo, hasta los literas están terribles, ¿no? Saca la billetera y salen a correr con tu billetera. Bueno, vamos adelante. Pedro y Juan no pasaron de largo, Pedro y Juan. En el versículo dice 4, Pedro y Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, el mendigo estuvo atento, porque se quedaron, Pedro y Juan se quedaron, y entonces se quedó así de atento, se quedó ¿cómo se llama? El cojo que estaba ahí. Ustedes saben, una vez nosotros tuvimos que hacer una venta para llevar a unos jóvenes al campamento. Y yo tenía un soldador, en esa época tenía un soldador, ¿no? Y hicimos, no es que María está testigo acá, hicimos una cantidad de parrillas pasados, ¿no? Y salíamos entre los jóvenes a vender por todo el barrio parrillas. Muchos nos compramos los hierritos y les soldábamos ahí, salíamos a vender parrillas y una parrilla valía. Y ustedes saben que a veces en una casa me decían, no, si no tengo ni para el asado, voy a tener para una parrilla, me decían algunos, ¿no? Me decían, y no, pero era justo cerca de la fiesta, cerca de la fiesta, nosotros aprovechamos, pues. Entonces algunos decían, pero sí, compro la parrilla, pero si ya compro la parrilla, vos no tengo para comprar chorizo. ¿Qué hago, no? Le pongo un alambre así nomás y le hago el chorizo, me refiero, antes que comprar la parrilla, ¿no? Es cierto, hoy está bravo, ¿no? Que tener que elegir o comprar la parrilla o comprar la carne, no sé, está medio difícil la cosa. Pero había algunos que tenían plata. Sí, te compro. ¿Cuánto sale? Sale 300 pesos, una parrillita chica. La grandota esa sale 500 pesos. Cámbiala de 500, está lleno el plato forrado de plata, ¿no? Cámbiala de 500 ya. ¿Sabés cómo se nos iluminaba la cara a nosotros? Quedamos así. Ay, gracias Dios. Uno nos compró, bueno, ya vamos. Y los jóvenes que estaban esperando eso para ir al campamento, que se venían todos felices. Pues hicimos empanadas también. Y salíamos a las 11:30 por ahí en el barrio, vendíamos todo, porque era la hora que estaban con el hambre la gente. Estaban esperando la comida, ¿sabes qué? Les llegaba una empanada bien calentita ahí, ¿sabes cómo vender? Vendíamos cantidad, nosotros tendríamos que dedicarnos a eso, ¿sí? Pero qué barbaridad, decíamos, bueno, pero se iba la empanada también. ¿Y saben qué? Esos jóvenes viajaron al campamento, se fueron y vinieron, pero con su trabajo se fueron y vinieron, ¿no? Qué interesante. Pero se imagina este hombre que está esperando recibir alguna monedita. ¡Qué felicidad que es para él cuando a alguien le pasa!
un 10 pesitos, un 5 pesitos. ¡Qué felicidad! A veces lo que te, ¿viste? Lo que te bajan la maleta de los colectivos. A algunos no le pasa ni una monedita siquiera y ellos quedan, pero medio regulando ahí, te quedan así. Así que para no decirte nada, ¿viste? Porque te dicen algo, capaz te echan. Algunos te dicen no tener algo para la propina, algunos te dicen, ¿no? Y generalmente yo ya voy preparado para los maleteros, ya tengo ya para ellos, ¿no? Generalmente porque sé que ellos quieren, pues, que sea un 10 pesos, 5 pesos, alguna cosa le doy. Y juntando todo el día, ellos trabajando, van a juntar su platita. Ellos se alegran. Ellos tienen felicidad. ¿Por qué? Porque vos le diste un 10 pesitos, ellos quedan re feliz, quedan. Y acá este hombre era así. Este estaba, cuando se quedaron Pedro y Juan, este hombre quedó así, anonadado quedó. Estos me están por dar plata, estos me están por dar algo. Y quedó así los ojos de este hombre seguro. Entonces dice en el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Más seco Pedro, no tengo plata ni oro. Mire que el primer papa, ¿eh? Hoy los papas no te pueden decir eso, no tengo plata ni oro, hoy no te pueden decir eso. Pero el primer papa que dijo, no tengo plata ni oro, dice. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pero mi papá sí. Sí, mi papá sí. Mi papá tiene. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos del templo andando y saltando y alabando a Dios. Me dieron mucho más que la plata y oro esto. Esto me dieron, no podía andar saltándose como un cervatillo en el templo, andaba. Se puso de pie, entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Y el 9 dice, y todo el pueblo le vio alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto porque lo que había sucedido. Bueno, yo quiero que si alguien puede buscar 2 Corintios 12:8 y otro si me puede buscar 1 Timoteo 5:23. Bueno, de esta parte de Gladys vamos a dividir de esta parte una y... No, desde Ramón vamos a dividir así, ¿no? Ramón para allá y de doña Hilda para acá. Doña María está con doña Hilda, en el grupo de doña Hilda. Bueno, entonces lo de allá de atrás me busca 2 Corintios 12:8. 2 Corintios 12:8. Y lo de acá de adelante me buscan, y María va a ayudar en eso, 1 Timoteo 5:23. Disculpa, María. Doña Gladys está con la nietita, no te va a poder buscar. 1 Timoteo 5:23, en esto también puede encontrar. Cualquiera que encuentre nomás. 2 Corintios 12:8, entonces si pueden leer. ¿Leo? Sí, pueden leer, le agradezco. 1 Corintios 12:8, pueden leer nomás. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahí está. En el contexto, si vos lees todo el pasaje, está hablando de que él tenía problemas en la vista. No era el problema en la vista, tenía enfermedad, él está enfermo. No sé si lees el versículo anterior para aclarar ahí de María Eva, te agradezco. Sí. Del 6 leo. Sí. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí, de lo que en mí ve u oye de mí.
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está bien clarito, ¿no? Está hablando de que él subió al tercer cielo, el contexto, ¿no? Él subió y él recibió todos los misterios de Dios. Él fue mucho más que Moisés cuando estuvo Moisés allá en el monte Sinaí y estaba delante de Dios. Pues imaginan Pablo en el cielo y Dios contándole todos los misterios que estaban escondidos desde antes de la fundación del mundo, contándole a Pablo todos los misterios para que no me enaltezca, porque a veces pasa eso, hermano. A veces pasa eso, cuando conocemos mucho y sabemos demasiado, llega el tentador y te dice: vos sabés mucho. Y ahí y ahí es cuando uno cae. Te cree que sabes mucho. Yo, hermano, no sé nada, sé poco todavía, sé así todavía. Y yo todos los días leo la Biblia, tantos capítulos, si puedo leer 10 o capítulos más, o no leer, lo leo. Sigo leyendo la Biblia todos los días. Ustedes también, hermanos, tienen que seguir leyendo, porque yo sé poco todavía. Y pastores que ya son mucho más avanzados en mí, en todo sentido, ellos saben que saben poco. Siempre sabemos poco. Y entonces dice Pablo: para que no me entre el orgullo, Dios dio un mensajero de Satanás para que le abofetee. Eso es que alguna enfermedad se cree, alguna cosa que le hirió a él, que le molestaba, que le hería, que le hacía sufrir. Y 3 veces he orado a Dios y Dios me dijo: cuando sos débil, sos fuerte, le dijo Dios. Quédate así, nomás débil. Creen que era el problema de la vista que él tenía, ¿no? Que no podía ver bien, por lo que dice en Gálatas, ¿no es cierto? Creo que en el capítulo 4, ¿no? Que si pudiese, ustedes se sacarían vuestros ojos para dármelo a mí. Le dice a los Gálatas: ¿qué pasó con ese amor que tenían, que ustedes están dispuestos a sacarse su ojo para darme a mí? ¿Y dónde está eso que experimentaste antes? ¿Dónde está ahora? Porque con el tiempo entraron los falsos maestros y ¿qué pasa? Los falsos maestros, ¿qué hacen? Que uno le odia a su pastor. Que uno le odia a su pastor. Si los falsos maestros consiguen que la iglesia le odie a su pastor, la iglesia queda inutilizada, ¿no es cierto? Entonces, a esto venimos nosotros. Nosotros tenemos que saber que nosotros, como estábamos diciendo ahí, ¿no es cierto? Nosotros somos débiles y nosotros nos podemos enfermar. Y Pablo dijo: 3 veces he orado para que me quite esa enfermedad o ese aguijón en mi carne, ese abofeteo que estaba recibiendo. 3 veces he orado y Dios me dijo: no, yo quiero que estés así nomás. Yo quiero que estés así nomás. Hermano, esto ya es saliendo de la etapa de la época apostólica. Los apóstoles, ellos podían hacer milagros, pero pasando la era apostólica, ellos podían pedir 3 veces al Señor que le quite la enfermedad y el Señor no le quitaba. No, yo quiero que cuando vos estás así, espiritualmente vos sos fuerte. Porque si yo te doy a vos que todo lo que vos querés, vos te olvidás de mí, entonces no quiero. Vamos al otro versículo. 1 Timoteo 5:23, que no le guste mucho nomás este versículo, ¿eh?
Ya sabes por qué. Sí, puede leer, hermano. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ya no bebas agua, usa un poco de vino. No, eso no te gustó a él. A él no le gustó eso. Hay que entender que estamos en la época bíblica, ¿no? Hay que entender. Ustedes saben que en la carta, allá en los requisitos pastorales de Timoteo, dice que los ancianos tomen poco vino, dice. No dice nada, dicen poco vino. Entonces hoy se agarran de eso muchos hermanos y le dan al vino, ¿no? Le dan al vino. Pero ¿qué pasa? Hay que entender una cosa, ¿no es cierto? Que el vino de aquella época era diferente al vino de ahora, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, lo que pasa es que en el año, creo que, yo tengo que mirar bien eso, pero creo que en el año 1200, 1400 se descubrió por ahí el proceso de fermentación, se descubrió, y desde allí recién se le llamó al jugo de la vid, se le llamó jugo, y porque antes se le llamaba al jugo de la vid, se le llamaba vino, mosto, vino se le llamaba. En la época antigua, en la época de Cristo, Cristo hizo el buen vino. El buen vino era un vino que era inofensivo, era un vino saludable, era un vino que no te emborrachaba. Y por eso dijo, ese vino se daba en el comienzo de la fiesta, para que dure la fiesta, porque si no la fiesta no duraba nada. No había alcohol. En el buen vino no había alcohol, porque también Cristo como sacerdote no podía beber nada fermentado. Ya estaba escrito en la ley. Lo fermentado no podía. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo? Cristo le dio el buen vino. Porque en una fiesta judía empezaba con el jugo de la vid hasta cierta hora, ¿no? Allá capaz eso ya 10, 11 de la noche le largaban recién el vino embriagador, le largaban, porque si no, no duraba la fiesta. Bueno, ¿no te pasó a veces que te vas a una fiesta y ya lo que están asando ya están borrachos, ya lo que están haciendo el asado? Lo que están haciendo el asado ni empezó todavía la fiesta. Debe ser el calor el calor, la grasa. Nos fuimos en una fiesta que desapareció todo el asado casi, no pudimos comer asado. Claro, se emborracharon todos los asadores y cada uno puede llevarlo para ese todo el asado a la casa. Pues ¿saben qué? Los judíos eran más inteligentes. Ellos prohibían el vino alcoholizado, prohibían hasta cierta hora. Cuando llegaba a cierta hora, ahí le largaban. Por eso en Juan capítulo 3 dice, ¿cómo tú recién ahora te has guardado el buen vino, que no es embriagador, te has guardado hasta esta hora? El maestresala no entendía que el buen vino se largó para la alta hora de la noche, se largó el buen vino, porque Cristo no quería largar el mal vino, quería largar el buen vino. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, ese versículo dice, el que leyó recién Ramón dice, el jugo de la vid es bueno para la digestión. Y toma, en otra palabra le estaba diciendo, toma un poco de jugo de la vid, a causa de tus frecuentes enfermedades. Se ve que tenía enfermedades de estómago o enfermedades digestivas. Tenía Timoteo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿No tenía Pablo el don de sanidad? ¿No tenían estas personas, todos los que eran creyentes, don de sanidad? No, pero llegó una época que tenían que usar remedios. Tenían que usar remedios. Y con el remedio se sanaban. Porque si no, ¿saben qué pasa? Si con una oración mía todos se sanan, porque cuando Cristo estaba se sanaban todos, no había uno que no se sane. Cuando estaba Cristo se cerraban los hospitales. En todo lugar donde iba Cristo, todos eran sanos. Todos. Y hermano, eso no existe hoy.
Eso no existe. Si alguien pudiera sanarnos, sería maravilloso, ¿no? Pero hay medicamentos y hay oración también. Dios puede sanar por medio de oración también. Pero Dios puede decirnos sí, no, esperar o tener paciencia o hacer un tratamiento. Te voy a dar este tratamiento. No coma mucha sal. No coma mucha sal. Cuidado con la Coca-Cola. Siempre decimos eso. La Coca veneno. Y entonces hoy estamos en la época de la fe, la gracia y la fe. Que si hoy vemos todo, por ejemplo, viene uno y me dice, mira, me duele la cabeza, pero estoy reventando mi cabeza y yo le toco y se sana, así nomás. Y cualquier enfermedad, mira, yo me estoy por operar del hígado que tengo mal, me estoy operando y yo le toco ahí y le desaparece la enfermedad del hígado. Pero y entonces, ¿dónde está la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo eso le digo siempre a la gente, estamos en la época de la fe. Cuando tenés fe, Dios te puede hacer muchas cosas. Si estás mal del hígado, te puede dar hepatalgina. Y te pueden dar una dieta. Te pueden dar una dieta para que vos sigas esa dieta y vos te sanes. Pero no crean que yo le toco nomás y ya está resuelto el problema. No, más adelante, por eso le dice acá a Timoteo, usa un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. ¿A quién le dice? A Timoteo. Siempre te está enfermando, Timoteo. Siempre te está enfermando. Usa un poco el remedio. El remedio era el vino, era muy bueno para la digestión. Muy bien, vamos a ir terminando ya porque se nos va. Adiós. Sí. Toma un poco de agua. Ah, bueno, muchas gracias, Ale. Una palabrita más y ya estamos terminando ya. Bueno, yo leo del 11. Versículo 11, capítulo 3 de Hechos, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico, que era un patio ahí, antes de entrar en el templo, un patio ese cercado por muros grandes, ¿no? Que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Miren lo que dice. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad, ahí está la palabra Eusebia, o nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Por qué no miran a nosotros? Decía Pedro y Juan, como si yo Pedro, o como si yo Juan, le hubiese sanado a este cojo que no podía caminar. Como si yo Pedro, o si yo Juan, tuviésemos poder para levantar a este cojo. Y entonces le dice el 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, que es Cristo, ¿no? Y pediste que se os diese un homicida, que era ese asesino que le largaron en vez de Cristo, ¿no? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ustedes mataron al autor de la vida. Y quiero que me pongan atención ahora antes de terminar. Y por la fe, miren lo que dice, y por la fe en su nombre, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis,
le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este que no podía caminar, ¿no? A este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Pero por la fe en su nombre. Hermano, esto es un mensaje maravilloso. En aquella época era solo de sanidad, pero en el Nuevo Testamento hoy nos dice que la fe es, ¿no es cierto?, lo que tenemos que tener nosotros. El capítulo 11 es el capítulo de Hebreo 11, es el capítulo de la fe. Y en Hebreo capítulo 11 nos dice, ¿no es cierto?, todo lo que la fe puede hacer, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La fe. ¿Y qué quiso decir Pedro? ¿Qué quiso decir Pedro? Nosotros hemos tenido fe en el nombre de Jesucristo. Nosotros hemos tenido fe en el nombre de Jesucristo para que esto suceda. Hermanos, nosotros tenemos muchos problemas, tenemos muchas circunstancias difíciles, tenemos muchas cosas que aprender en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de responder, en nuestra forma de ser. Todos tenemos algo que aprender. Cómo tratar a nuestros hijos, cómo tratar a nuestros sobrinos, cómo tratar a nuestros nietos, cómo tratar a los gobernantes, cómo tratar a... La fe mueve montañas. Ahí está. Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el asunto? ¿Dónde se encuentra, por así decirlo, el punto? Y yo siempre le llego a este punto, ¿no? La confianza. El creer que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. El gigante, este poderoso Dios está en mi vida. Y a veces me viene una prueba gigante. Como cuando los judíos quisieron entrar en Canaán, en Cades de Bernea, ¿se acuerdan? Y le mandaron a los 12 espías, dijeron, ¿cómo vamos a entrar si estos son gigantes? No van a aplastar como langosta, no van a comer como langosta, esto. Sí, ahí está. Y solo Josué y Caleb creyeron. Pero si Dios nos mandó, por algo será. Si Dios nos mandó que vayamos a pelear contra estos gigantes, por algo será si Dios nos mandó. ¿Será que Él nos va a dar la victoria? Y así fue, ¿no? Josué después entró con el ejército 40 años más adelante. Josué cruzó el Jordán y destruyó a todas las naciones juntas estas, ¿no? Destruyó totalmente. Gigantes. ¿Saben la historia de Primera de Reyes, capítulo 17, de David y Goliat, ¿no? A un gigante lo tiró. Por la fe. Dice, por la fe que es en este nombre, por la fe que en este nombre ustedes están viendo esto ahora. ¿No entienden ustedes? Bueno, ahora, hermano, tal vez que esa gente no entendía, pero nosotros sí tenemos que entender, hermano. No es que Dios nos va a decir ahora, como yo ya le conté recién, como le dijo a Timoteo, acerca de tus frecuentes enfermedades, usa un poco de vino, que era remedio en aquella época. No vayas a tomar vino, no. No estoy tomando mucho remedio, me dice algunos, me encuentran muy mareado ya. No. Era un remedio que se usaba para digestivo. Y la uva, el jugo de uva, tiene muchas propiedades hasta para el corazón. Y entonces por eso tomamos vino, me dicen algunos, pero el jugo de la uva es la que sana.
David. David, no el alcohol te mata, te funde el hígado, el cerebro, enseguida te empieza a quemar la neurona del cerebro. Por eso un borracho quiere acordarse de las cosas y ya no se acuerda más. El cerebro se le va fundiendo. Y por eso tenemos que entender. Pero le dijo, ¿qué le dijo? Usa un poco de medicamento a causa de tu frecuente enfermedades más adelante, porque ya pasó la era apostólica. Todo es por fe ahora. Hermano, yo tengo que tomar a veces alguna pastilla para mi enfermedad. Tengo que tomar. En la época de los apóstoles tal vez no, porque venía Pablo y me ponía la mano y yo me sanaba. Pero hoy no estamos en la época apostólica, hoy estamos en la era de la fe. Tenemos que tomar los remedios, los tratamientos que el Señor nos manda, tenemos que seguir los tratamientos porque esos son bendiciones de Dios. Yo le explicaba a un hermano, ¿por qué el Señor no me sana? Yo le decía, ¿no te dio un tratamiento el doctor? Sí, ¿y cómo anda con ese tratamiento? Bien, pero no soy sano del todo. Pero te mandó un tratamiento. Gracias a Dios. Agradecer. Tienes que agradecer por lo que Dios te hace. Lo más grande que Dios está haciendo hoy, que es darnos vida eterna. Eso es. ¿Y eso es poco? No, eso es resucitar muertos. A vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida. Eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. A vosotros que estáis muertos. El mayor milagro que hace Dios hoy, no digo que no te puede sanar, Él te puede sanar también. Depende de la voluntad de Dios. Yo no soy quien va a decir eso. Yo sé que Dios me sanó a mí de muchas enfermedades, yo sé. Muchas veces yo creí que me iba a morir. Me duele acá, tengo un grano, parece que es un cáncer, este grano que tiene un granote, un cáncer. Después desaparecía, el orar a Dios desaparecía. Hay muchas veces que te asustas de balde y Dios muchas veces te sana. Muchas veces te sana Dios. Pero no siempre, ¿eh? Y aún a esos que creen que sanan de todo, yo les digo, va a llegar un momento, porque dicen ellos, nosotros sanamos todo. Y yo le digo, llega un momento que vos le podés orar día y noche, día y noche, día y noche, y Dios no te va a escuchar, Dios le va a llevar nomás. Le va a llevar. Y con esto sí ya termino, perdón un minutito nomás. Había una vecina de allá en mi casa, en Corrientes, en la casa de mi padre, ¿no? En Corrientes, estaba muriendo ya, está el último día de cáncer, ya el cáncer tenía en todo el cuerpo. Y se fue a visitar a mi hermana. Y mi hermana era creyente, predicadora, no predicaba. Y fue a visitarlo un señor también de otra iglesia. Y el otro le decía, usted se va a levantar por el poder de Dios, usted se va a levantar y yo reprendo ese demonio de su enfermedad que Dios le va a levantar. Y mi hermana le decía, usted tiene que aceptar a Cristo porque pronto ya va a estar en el cielo, es lo que yo creo. Acéptele a Cristo como Salvador. Al otro día murió, porque ya está en cáncer terminal. Para Dios no es imposible, Dios puede hasta sanar eso también, sin ningún problema, pero ¿qué es lo más lógico que le vas a decir a una persona así, que ya está en el terminal, que Dios le está queriendo llevar? Dios te le está queriendo llevar, por eso está en esa situación. Entonces, ¿qué tenés que decir? Si te sana Dios, está muy lindo que te sane Dios, pero yo te aconsejo que lo mejor que podés hacer es aceptarle a Cristo como tu Salvador personal. Y el otro le miraba a mi hermana cuando le decía eso a la doña. Le miraba, pero el otro no le hablaba de la salvación, solo le hablaba que Dios le iba a parar. Eso es falsa doctrina, ¿no? Usted ya sabe. Que Dios le bendiga entonces y nos vemos, si Dios quiere, el sábado que viene. Dios le bendiga.